cuerpo no funciona igual durante el día que durante la noche. Metabiox está diseñado bajo un principio único, la cronobiología. Por la mañana, una cápsula ayuda a nutrir las bacterias saludables, favoreciendo energía, digestión y equilibrio metabólico. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. Restauran la microbiota y gracias a los metabolitos de Akkermansia, apoyan procesos celulares relacionados con metabolismo, inflamación y recuperación. Metabiox trabaja contigo en el momento en que tu cuerpo más lo necesita. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado. Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarles en esta noche. Nuevamente tenemos una gran sesión de Alianza Médica. Los saludo, soy la doctora Natalia Miranda del equipo de Alianza Médica y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es el uso y abuso de auxiliares diagnósticos. Creo que es vital hoy en día tener, con todas las herramientas que hay al alcance, tener un buen juicio para saber cuándo necesitamos dar algún diagnóstico con apoyo de estos auxiliares y cuándo podemos a lo mejor únicamente utilizar la clínica, qué equilibrio y balance tenemos que tener para, bueno, respetar, primero que nada, tener certeza de que estamos haciendo un buen diagnóstico y también tener la confianza con nuestro paciente. Muchas veces pues no hay los recursos suficientes. Entonces, ¿cómo hacemos este equilibrio? Para tener este tema, tenemos a un gran ponente, el doctor Mario Octavio Morales Suárez. Él es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y tiene la especialidad en anatomía patológica por el Hospital General de México. Asimismo, tiene una maestría en gestión directiva en servicios de salud y actualmente es jefe de patología en el Hospital General Regional 72 del IMSS. Y bueno, además ha sido coautor en libros de medicina y en diversos artículos científicos y tiene gran experiencia en dando clases. Entonces, bueno, nos va a ayudar mucho a entender este tema. Y bueno, como siempre, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que vayan tomando nota de lo que requieran. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor. Pues Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Le cedo el micrófono y estamos aquí atentos a su charla. es un gusto para mí saludarles. Pues bueno, vamos a dar inicio al tópico del día de hoy sobre lo que son los usos y los abusos en de los auxiliares diagnósticos. Un tema que nos es muy familiar, pero no siempre nos es del todo conocido. Vamos a entrar en materia en este tema. ¿Y por qué hablar del tema? Porque al final de cuentas, con el avance de la tecnología, del conocimiento, eh, se ha incrementado más el uso de los auxiliares diagnósticos. Yo recuerdo a los maestros, pues ya mayores y que tenían toda la experiencia del mundo, que podían ellos diagnosticar un problema, a veces por muy complicado que fuera,
nada más con revisarlo. Ellos decían que dedos por todos los agujeros, si no mal recuerdo que esa era una de las expresiones de los maestros, y siempre decían que el médico debía de ser más clínico que de laboratorio. Sin embargo, hoy en día la práctica médica, de entrada, ha estado dando muchos giros y de ser una profesión de alto respeto, hoy pareciera ser que es una práctica demasiado arriesgada, una práctica profesional de alto riesgo. eh, Prácticamente las demandas están a la menor provocación y uno tiene que ahora hacer la práctica basado en evidencias y está bien, pero esto nos ha llevado ahora a que, si bien es cierto que tenemos una disponibilidad bastante grande, una amplia variedad de estudios hasta para descartar el síndrome del Twinkie Wonder y cosas por el estilo, la realidad es de que muchas de las ocasiones, cuando se abusa de los auxiliares, lejos de ser una herramienta que pueda favorecer llegar a un buen puerto, llegar a un buen diagnóstico, pareciera que ser que a veces nos hace perdernos en esta gama de información. Por un lado, incrementa falsos positivos, genera mucha confusión y muchas veces se llegan a hacer procedimientos invasivos que lastiman al paciente físicamente, lastiman su economía y en los hospitales del sector público incrementan los gastos por paciente. Esto genera, al final de cuentas, daño en la farmacoeconomía de los servicios de salud. Y no solamente eso, sino que el clínico que tendría toda la capacidad de ser resolutivo, hoy en día, pues hasta que no salgan los estudios, no lo voy a atender. Y esto va generando que haya más rechazo, perdón, otra vez, que haya más retraso en la atención clínica, en la atención de nuestros pacientes. Hay médicos que creen que el hecho de que se manden los estudios más sofisticados les hace ser mejores profesionales y esto no siempre es tan cierto. Es curioso que a nosotros, a mí como patólogo, de repente los clínicos dicen, no, es que en el último congreso vi que había tal marcador y que dice uno, santo Dios, o sea, sí lo hay, pero no es lo que ocupa el paciente. Y entonces genera que empiecen a sobre solicitar estudios que al final pues ni le ayudan al paciente, ni lo sabe interpretar adecuadamente el clínico, y aunque lo sepa interpretar, a veces hay elementos que se pueden obtener para llegar a un buen diagnóstico sin tener que hacerle pasar al paciente toda una vía crucis. El objetivo al término de esta charla va a ser que, que ustedes comprendan cuál es el papel de los auxiliares diagnósticos dentro de lo que va a ser el proceso clínico. Vamos a tratar de identificar cuáles son las indicaciones para ya sea laboratorio, rayos X, patología, medicina nuclear, etcétera, etcétera. También para, sobre todo aquí esta parte va a ser importante, que empecemos a entender en qué momento estamos incurriendo en una sobreutilización. ¿Qué implicaciones va a tener para mi paciente, para el hospital, para el sector salud? Y sobre todo aquí lo importante va a ser que se empiecen a aplicar estrategias que le ayuden al paciente, que ayuden a establecer un buen diagnóstico basados en evidencia, pero tampoco en una sobreexageración. Denme un segundito. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son los auxiliares diagnósticos? Regularmente en primero, segundo y tercer nivel, los auxiliares van a ser aquellos que implican no un contacto directo con el paciente, sino aquellos que a través de indicadores indirectos y a veces directos van a permitir establecer variables químicas, variables radiológicas, variables de imagen, etcétera. Para ello se cuentan con lo que es el laboratorio clínico, anatomía patológica, biología molecular, imagenología, la medicina nuclear, con sus diferentes, con sus diferentes paneles de estudios. En pantalla ustedes pueden estar viendo cuáles son los más comunes, los más requeridos.
Sin embargo, no son los únicos. El proceso diagnóstico, dice la teoría, que deberían de ser, llega el paciente, se arma una muy buena historia clínica completa, se explora al paciente a través de escucharlo, percutirlo, palparlo, etcétera, 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 observarlo. Y a partir de allí establecemos lo que son hipótesis de trabajo, que clínicamente le llamaríamos hipótesis diagnóstica. ¿Cuántas hipótesis podemos establecer? Las que sean necesarias. E inclusive tendríamos que plantearnos la posibilidad de una hipótesis nula, aquella que, ok, no es nada de lo que me estoy planteando, a lo mejor debo de pensar en alternativas, porque al final de cuentas pueden ser otras las respuestas. Digo, ya alguna vez vimos algunos de los capítulos de Doctor House y Doctor House recurría mucho a, ok, ya me dijeron todo lo que podemos saber, me interesa saber aquello que no podemos ver ni saber como una de las posibilidades en la atención de nuestro paciente. Con base en eso, ya no voy a solicitar todo un panel. Yo recuerdo que cuando estaba en el internado, tenía médicos encargados o responsables de la guardia, quienes al paciente antes de ingresarlo le pedían biometría, química sanguínea, grupo IRH, coproparasitoscópico, coprológico, tele de tórax, electrocardiografía. ¿De verdad? O sea, ¿para qué tanto? Al final, si el paciente llegaba por una simple apendicitis, digo, había estudios que eran demasiado vanos como para estarse planteando entrando con que yo requiero de toda mi fórmula, de toda mi biometría, pues sabes que de entrada tráeme la fórmula blanca, porque necesito ver si hay bandas, si hay neutrofilia, qué sé yo. Porque al final de cuentas lo que va a importar es precisamente cuál es la interpretación clínica para poder llegar a un estudio definitivo y con base en eso establecer un diagnóstico adecuado. Este es lo que se ha comprobado y está en la literatura, que al final de cuentas una buena historia clínica va a tener de un 60 a un 70% de valor para llegar a un diagnóstico adecuado. La exploración física nos aporta del 10 al 20%. Y vean lo curioso, lo que son los auxiliares diagnósticos, nos va a ocupar un 10 a un 20% para acercarnos. Por lo tanto, si hacemos una buena historia clínica con una buena información a través de la exploración física, tenemos ya avanzado un 90%. Al final de cuentas, lo subrayo, una historia clínica adecuada finalmente siempre continuará siendo la herramienta diagnóstica más poderosa. Si bien es cierto que la medicina exige evidencia, ya no es el de al saber y entender que nos enseñaron nuestros maestros, hoy en día por cuestiones legales, por cuestiones de opinión de los pacientes, por cuestiones de seguridad profesional, hoy tenemos que decir, esto es esto por esto. Los auxiliares diagnósticos deben de utilizarse considerando qué es la sensibilidad. En días pasados me tocó atender un transoperatorio en X o Y lugar y el clínico estaba muy espantado porque dice, tiene un antígeno carcinoembrionario muy elevado y todo. Pues sí, pero para el tumor que tú me estás presentando, pues es un marcador muy en específico, que si la persona tuvo un quiste torcido de ovario, pues se va a disparar, se va a elevar. O sea, no se tome como referencia, como la panacea. Se hizo el transoperatorio y era una lesión benigna. Entonces, hay estudios que no son tan necesarios y sobre todo guiar una conducta terapéutica por algunos marcadores, pues es sentarse a pensar que una golondrina nos va a hacer el verano. Hay que buscar que el estudio que estamos teniendo sea sensible, que sea específico, que tenga un valor predictivo o tanto positivo como un valor predictivo negativo.
dentro de la patología, regularmente, regularmente los estudios de GER son necesarios para poder no solamente tener un planteamiento terapéutico, sino para saber qué tipo de venenos vamos a utilizar como agentes quimioterapéuticos. Esto los oncólogos están mucho más metidos con ello. Pero a veces, hoy en día se está viendo que un GER negativo, pues, ¿qué tan negativo? Mucho negativo, poco negativo, medianamente negativo, y hoy empiezan a salir con conceptos como un HER2 low, very low, ultra low y oh my God. Tenemos que ir empapándonos para qué nos sirve, cuál es la bioquímica de todo esto, para poder entonces establecer qué es lo que necesitamos y para qué lo necesitamos. Al final de cuentas, esto nos puede hablar de lo que es el riesgo-beneficio y sobre todo cuál es el costo que va a tener y si realmente le va a beneficiar al paciente. Solicitar un estudio únicamente cuando el paciente cuando el estudio tenga la posibilidad de modificar una conducta médica, si es para llenar un requisito, si es para cumplir, si es para mostrar que voy a la vanguardia, pues no lo veo tan útil y sí lo veo como que me va a complicar todo esto. Y esto es parte de lo que hemos estado diciendo, que estamos ejerciendo hoy por hoy una medicina defensiva. Muchas de las ocasiones, hoy en día ya en las residencias, este, agarramos a nuestros residentes como chalanes y pocas veces nos preocupamos por irles enseñando, por irlos embebiendo en la práctica clínica y esto genera que esa falta de experiencia haga, tráiganme todo porque necesito yo ver, a ver qué tiene. Y de verdad, Rayos X es uno de los servicios en donde se abusa muchísimo de las proyecciones y no debiera de ser porque al final de cuentas, pues uno, estamos radiando al paciente, estamos sometiéndolo a procedimientos más de las ocasiones innecesarios y al final estamos haciendo gastar a la institución en algo que no va a tener ninguna clase de utilidad. Y no solamente es por la falta de experiencia clínica, también es porque el paciente llega en estados aprensivos y no es infrecuente que el paciente, es que hágame una tomografía y si no me la hace, me voy a otro lado. A veces como clínicos queremos retener al paciente y sucumbimos ante la presión del paciente o en muchas de las ocasiones queremos ver cómo funciona el robot, cómo funciona. Hace poco me tocó entrar en una CEPRE con toma de biopsia, pero iba siendo dirigido, era una endoscopía guiada por ultrasonido transesofágico. Dije, wow, esto es de la NASA y no pregunten. Pues la realidad de las cosas es de que de entrada pues, sí era muy impresionante, pero si me preguntan si tenía alguna utilidad, pues yo lo pondría así como que en duda. Sí, sí era una tecnología increíble, pero para las necesidades del paciente a lo mejor no era exactamente lo que necesitaba. Algunas instituciones hoy ya están recurriendo a expedientes electrónicos, están recurriendo a muchos elementos que ya la solicitud ya en automático panel, no sé, panel ginecológico, toda la bola de marcadores hormonales, toda la bola de estudios desde el Papá Nicoló, desde la, ¿cómo se llama? Mastografía, en fin, una serie de estudios que por default van a ser aplicados y que no necesariamente van a responder a las necesidades del paciente. Muchas de las ocasiones estamos utilizando protocolos desactualizados y a veces tenemos miedo a evitar o a emitir diagnósticos. Y la realidad es que hoy la medicina, hoy por hoy, ya no debe de ser, oh, yo, el médico todopoderoso, creador y dador de la salud. Hoy tenemos que ser más humildes y decir, necesito el apoyo del cirujano,
necesito que el internista me dé su punto de vista. Oiga, necesito ver esto si el geriatra y todo me puede dar una opinión, porque al final de cuentas, hoy la medicina exige ser interdisciplinaria. Si queremos hacer una medicina sensata, sí tenemos que recurrir a, tenemos que recurrir a intercambiar información. ¿Cuáles son las consecuencias del sobreuso? Pues al final para el paciente va a ser que va a tener más ansiedad por sus resultados, vamos a tener hallazgos que no esperábamos encontrar, vamos a realizar procedimientos que no valen la pena. En algunas ocasiones, sobre todo en rayos X, vamos a meter al paciente en una radiación que a veces podemos llegar a generar pues otro tipo de daños. Al rato, cuando nos preguntan nuestros residentes, nuestros internos, causa de defunción, casi siempre les decimos, pues ponle tu nombre, ¿no? Podemos con el abuso de los auxiliares, vamos a llegar a generar inclusive complicaciones, sobre todo cuando son estudios invasivos, podemos ocasionar daños al paciente. Para el hospital deberían de ver cómo están los servicios auxiliares. Laboratorio está a reventar y las citas se van difiriendo. Rayos X no se diga. Rayos X a veces hay instituciones en donde 2, 3, 4 meses para una tomografía, cuando si se pidiera exclusivamente lo que se necesita, el paciente, más pacientes podrían tener acceso a mejores recursos. ¿Qué pasa? Que entonces se le está cargando clínicamente al auxiliar de laboratorio todo el peso de la responsabilidad del diagnóstico. Y entonces hace que esto, que los auxiliares, por la sobrecarga de trabajo, se generen retrasos diagnósticos y por lo tanto se están desperdiciando muchísimos recursos. Resulta ser que el resultado a veces viene, como dicen, ya cuando tenemos que estar firmando el certificado de defunción. No va por ahí. Y para el sistema de salud, ¿qué es lo que representa el abuso en el uso de los auxiliares diagnósticos? Que haya disminución de la eficacia. Obviamente vamos a tener una mayor lista de espera, hay una inequidad de acceso, porque ahí es cuando empezamos a recurrir que al tío, que al primo, que fulanito es el diputado, que ya meto un escandalito para que me atiendan, y no es por negligencia, es por sobresaturación. Y entendamos que entonces, cada vez que metemos un recomendado, le estamos quitando la oportunidad a un paciente que lo necesita. Y si estamos haciendo eso, no solamente estamos quitándole oportunidad a otros pacientes, sino que además estamos sobrecargando al servicio. ¿Cuál es el problema de los falsos positivos? Mientras más sean los estudios solicitados sin las indicaciones, se van a incrementar significativamente los falsos positivos y esto va a generar más consultas porque si de repente, oiga, pues es que esta manchita yo no la esperaba, pues vamos a estudiar la manchita y que estoy viendo una sombra de todo esto, pues ya no es como Javier Solís de que sombras nada más, sino que ahora vamos a tratar de estudiarlo y ahora vamos a estar generando más estudios, más opciones auxiliares, el paciente va entrando en ansiedad, el instituto está gastando con mayor, pues con mayor avidez los pocos recursos que se van teniendo. No olvidemos que nuestro sistema de salud es un sistema de salud lamentablemente de un país pobre. Y no es hablar en términos políticos. La realidad de las cosas es de que no tenemos la cantidad de recursos que quisiéramos. Tenemos una sobrepoblación a la cual nos debemos y esto genera que haya mayores costos institucionales que al final de cuentas no pueden ser cubiertos y que en otras palabras pues van a generar déficit de atención y esto es como dispararse en el pie. El abuso de los auxiliares diagnósticos genera retrasos y al final de cuentas nosotros como profesionales somos los que estamos quedando mal. No somos los más perfectos por mandar un estudio ultra mega sofisticado, sino más bien tenemos que preguntarnos,
cuál es el estudio que clínica y específicamente vamos a necesitar para establecer una conducta médica y por lo tanto una conducta terapéutica. De todos esta bola de estudios que están aquí, hay que solicitar al laboratorio clínico qué es lo que estamos necesitando. A veces los pacientes para evaluar un dolor de cabeza, le mandan a hacer que, lípidos en sangre, que le hacen una biometría completa, un perfil tiroideo, un perfil hepático, le hacen una procalcitonina y le hacen un montón de estudios que realmente eso va a modificar terapéuticamente al paciente. ¿Esto qué es lo que nos va a llevar? Que al final de cuentas, la sobreutilización de muchos de los estudios no solamente van a dar falsos positivos, van a establecer lo que hemos dicho ya, los costos innecesarios y vamos al paciente, lo vamos a llenar de estudios injustificados. ¿Cuántas veces en nuestra consulta recibimos a pacientes que nos traen, pero un legajo terrible de estudios y lo único que hacemos, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Ah, este es el bueno. Sí, pero ya después de cuánto. Y entonces volvemos al punto de partida. Estamos sobresaturando a los pacientes. En la fase preanalítica, finalmente, no estamos identificando las necesidades de nuestro paciente, los estamos etiquetando erróneamente. A veces al paciente lo sometemos a ayunos innecesarios. Y no solamente eso, sino que en laboratorio, en la fase preanalítica, por esa sobresaturación, genera que se utilicen los tubos incorrectos, que la muestra esté hemolizada, que las cantidades sean insuficientes y que los traslados sean inadecuados. Por tanto, va a haber retraso en los procesos y esto nos va a llevar invariablemente a lo que son retrasos diagnósticos, retraso en la oportunidad de diagnóstico, el incremento del costo institucional, pero al final es el deterioro del paciente. En rayos X no se diga. En rayos X hay gamas que inclusive hoy en día es curioso que se lleguen a diagnósticos más confusos ya con el advenimiento de la tomografía, de la resonancia, con el advenimiento de la tomografía con emisión de positrones, cuando nuestros maestros con una simple percusión llegaban a muchísimo mejores diagnósticos que nosotros. Y no es estar romantizando una época, no es estar romantizando lo que era mejor antes. Hoy en día tenemos grandes cosas y gracias a eso más pacientes se están curando en mejores condiciones, se están evitando comorbilidades. El problema es de que el abuso es lo que nos está llevando a otros detalles. La radiografía pues, nos va a servir para hueso, para tórax, el ultrasonido para abdomen, para pelvis, para tejidos blandos. Yo nunca le he hallado el sentido de tratar de estudiar a través del ultrasonido un trazo de fractura y les juro que lo he visto. En un tiempo estuve como coordinador de auxiliares diagnósticos y ya nada más uno veía y decía, santo Dios, ¿es en serio que están pidiendo esto? Y bueno, ahí había todo un tema. El problema con el abuso de los estudios de examen, perdón, de los estudios de imagen, al final de cuentas, se llegan a hacer tomografías, encefalalgias sin signos de alarma. Se hacen resonancias lumbares en una simple lumbalgia sin déficit neurológico. Ay, es que me dolía tantito la espalda, hágame una resonancia. Espérate, aquí el médico, no es grosería, pero el médico es el que siempre debe llevar la batuta. Los estudios de tórax, ni se diga, o sea, ya son de rutina y de cajón, como comerme un chicle o comerme una pastillita. Y al final de cuentas, los estudios están pidiendo sin justificación, y no solamente eso, a veces piden un TAC y una resonancia sin justificación. Y esto lleva a que sean estudios que salieron sanos, pues eso ya lo sabíamos, y en qué le ayudó o le benefició al paciente. Debemos considerar que todo va a dañar al paciente. Y en rayos X, si estamos utilizando estudios contrastados, el medio de contraste no es tan inocente como
quisiéramos que lo fuera. La realidad de las cosas es de que estamos dañando y deteriorando al paciente y en ocasiones lo arriesgamos a reacciones anafilactoides, a reacciones de toxicidad, que qué bendita necesidad. Mejor a veces como en auxiliares, cuando hemos estado ahí, oigo a los radiólogos que dicen, este médico debería de estudiar a sus pacientes y no mandar a destajo estudios que únicamente quitan el tiempo de producción del servicio de radiología, lo sobrecargan en estudios que ni siquiera van a ser, pues van a ser capitalizados. Esto obviamente nos va a llevar a que se eleven significativamente los costos. Patología, que es mi área, no se diga, o sea, en alguna ocasión, mis estimados doctores, había un ginecólogo X, Y y Z que mandaba los estudios sin datos. Y entre patólogos nos hacíamos, bueno, hacíamos la burla y el escarnio. Y nosotros hacemos mucho escoleta de consultarnos entre nosotros los casos para llegar a mejores conclusiones diagnósticas. Oiga, y siempre nos decíamos, ¿y qué información clínica tiene? Se llama Petra. Ah, no, ya con eso ya me dijo todo, ya sé que tiene. A veces lo único que le ponen en las hojas de servicio era el nombre y si bien nos iba el número de seguridad social. Ya la edad era un lujo. Y esto nos lleva a estar, pues, ¿qué diablos nos mandaron? O sea, si la anatomía de por sí es difícil de entenderla y aprenderla y la histología peor tantito, en una anatomía modificada por un evento traumático, por un evento neoplásico degenerativo, pues nos cambia completamente la perspectiva histológica. Y esto, de verdad, sí le sufre uno. Con este ginecólogo, un día me mandó un útero y le puso datos clínicos P, útero. Y yo me quedé en la torre. Me mandó un putero. Y entonces esto dije, pues, ¿qué es lo que quiere? Pues dije, yo creo que ha de tener duda de lo que quitó y le escribí en el reporte de patología. Efectivamente, se corrobora el diagnóstico de trabajo, se trata de un útero. Cuando lo recibió el ginecólogo, llegó y me reclamó y me dijo, oiga, ¿qué clase de diagnóstico es este? Pues digo, pues usted fue lo que me preguntó. Es que el paciente tiene lesión neoplásica. Aquí no dice. Es que yo quería ver los bordes quirúrgicos. Aquí usted no me lo pidió. Usted me preguntó que si era un útero y yo le respondí, sí, se trata de un útero. Obviamente nos hicimos de palabras y terminamos llegando al acuerdo de que por lo que más quisiera, por compasión de su paciente, nos pusiera qué es lo que pide, para qué lo pide y qué es lo que espera del servicio. Porque esto, pues al final de cuentas, entendí que se estaba retrasando el paciente y teníamos razón, pero era muy desgastante. ¿Qué es lo que quiere? Y en los protocolos de patología no se trata igual un útero por leiomiomatosis que un útero por tumor endometrial, que un útero por carcinoma cérvico-uterino, por una sospecha de displasia, si se quieren ver bordes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos estamos yendo con una pieza y eso nos estamos yendo con un solo caso. Imagínense la sobrecarga con cada uno de los órganos. Y a veces como datos clínicos nos ponen biopsia. ¡Wow! Me vino a iluminar el día. Tumor, lesión. Dice uno, santo Dios, ¿es en serio lo que me están pidiendo? Y esto, al final de cuentas, pues nos pone a adivinar y al final el clínico, a nosotros como patólogos, pone en riesgo nuestro trabajo. A los radiólogos igual, ¿eh? O sea, tampoco están exentos de ponerlos en riesgo. Nosotros vemos, y los radiólogos ven sombras del paciente. Los patólogos vemos un pedacito del paciente y no entendemos el contexto. El clínico, entre más información le dé al médico nuclear, va a saber qué es lo que necesita, va a saber qué tanto requiere que haya penetración en en su medio radioactivo, qué es lo que debe de estar buscando, cómo debe de hacer un rastreo. El laboratorio igual, o sea, si le van pidiendo un perfil ginecológico, ok, te hago todo tu perfil, pero ¿qué te interesa? ¿Te interesa la testosterona, los estrógenos? ¿Qué te interesa? Ah, es que viene porque le duele la cabeza y estoy sospechando en un prolactinoma. Oye, me hiciste gastar un buen de dinero en todo esto, ¿por qué no me pediste prolactina desde el principio y te quitaste de broncas?
y eso es parte de lo que me estoy refiriendo con todo esto. En la indicación de la inmunistoquímica, pues está indicado para clasificación de tumores, para tratar de entender dónde está el origen primario, un valor pronóstico. Si tiene un marcador, por ejemplo, un Ki-67 va a ser muy alto, pues entendemos que este tumor va a progresar muy rápidamente y el clínico, el oncólogo, entenderá que deberá de darle medicamentos o sus venenos para poder ir atacando. Pero si se pide a diestra y siniestra, santo Dios, estamos en un problema. Por eso, cuando nos piden un panel de fórmula blanca, decimos, santo Dios, son más de 300 marcadores. ¿De verdad le vamos a hacer 300 marcadores? Y pues entre nosotros ya hemos agarrado el colmillo de que aunque no me den información, yo encontraré las formas de irlo perfilando. Pero imagínense que yo le hiciera 300 marcadores, les juro que no habría presupuesto que alcanzara para poder, para poder llegar a un diagnóstico. Luego nos mandan solicitudes sin una correlación clínica, sin una correlación morfológica. Y como les digo, nos dejan caer todo el peso. Y lo único que hacemos es decir, pues, ¿de verdad no estudiaste, manito? ¿O por qué me pides esto en una forma tan genérica cuando podríamos ahorrarnos y te podría yo dar hasta mejor información si estudiaras a tu paciente y me pidieras algo que realmente necesites? Igual, lo mismo pasa con la biología molecular. Le mandan un chorro de marcadores como si fuera un tamizaje, sin un diagnóstico previo, sin una necesidad terapéutica. ¿Para qué necesitas un marcador microsatelital en un tumor de colon? Ah, pues es que, pues para verlo. No, ¿cómo que para verlo? O sea, es porque estás pensando que a lo mejor con terapia génica le va a ir mejor a tu paciente. Ok, ya no tienes el tejido, hácelo en sangre y te puedo ir orientando, te puedo ir coacheando, pero pues, al final sí tenemos que ir viendo qué es lo que le va. Por eso les decía yo, tenemos que hacer una medicina integral, una medicina interdisciplinaria, porque como decía aquel dicho francés, conocer es perdonar, perdón, amar es conocer y conocer es perdonar. Entre yo más conozca qué es lo que tú estás queriendo ver, yo te voy a poder ofrecer más. Entre yo te conozco más, te puedo entender que me estés pidiendo cosas que a lo mejor no entiendes, pero voy a amar lo que estás haciendo y voy a tratar de empatizar y te voy a tratar de ofrecer un mejor servicio. En medicina nuclear igual, ¿eh? O sea, todos estamos adoleciendo exactamente. Se están haciendo estudios repetitivos sin que se modifique la conducta terapéutica. Y en la medicina nuclear, esto es muy grave porque al paciente se le está introduciendo material radiactivo dentro de su organismo y esto lo está dañando. No es infrecuente que le soliciten una tomografía por emisión de positrones antes de un diagnóstico histológico. Y esto hace que haya necesidad de mayores cargas radiactivas, haya necesidad de estudios más amplios y estamos dañando a nuestro paciente sin mucha necesidad que digamos. Y esto obviamente hace que se lleve a estudios repetitivos sin que haya un verdadero estudio que nos modifique la conducta terapéutica. El paciente, al final de cuentas, debe de ser el centro de nuestro diagnóstico. Y aquí tenemos que plantearnos esta cuestión. ¿Qué tiene el paciente y cuál es el mejor tratamiento? Para ello, el médico tratante es el que tiene la batuta, es el que es dueño de la cancha y su balón va a ver a dónde lo va a dirigir, hacia laboratorio clínico, hacia radiología, hacia anatomía patológica, medicina nuclear, a la biología molecular. Wow, hasta siento que estoy hablando de otro planeta. Pero al final de cuentas, el médico tratante es el que debe de saber qué necesito y para ello debe de estudiar a su paciente, debe de entenderlo para saber, esto lo voy a mandar al laboratorio
y de toda la gama que me ofrece el laboratorio, qué es lo que realmente voy a necesitar. De todo lo que me ofrece la radiología, para dónde lo voy a ir a perfilar. ¿De qué me sirve hacerle un resist tomográfico en donde esté yo rastreando desde el cerebro, desde la punta del cráneo hasta el dedo chiquito del pie derecho? ¿De qué sirve de que yo le haga tantos y tantos y tantos y tantos cortes si lo que estoy queriendo ver es un tumor mediastinal, por ejemplo? ¿Sí? ¿Para qué lo llenamos de marcadores? ¿Para qué lo llenamos de radiación si no nos va a estar sirviendo? Esto, como les he estado yo citando, al paciente le genera impacto por los resultados. Se expone innecesariamente a la radiación, a que si sale algo alterado, se me empieza a espantar. Oiga, pero esto yo no habíamos visto que yo tenía elevado el colesterol y ahora, deme también tratamiento para el colesterol. ¿Y por qué lo tengo alto? Y también debo de tener un daño hepático y seguramente yo estoy teniendo aterosclerosis y de algo que no estaba considerado, chin, 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 se viene como un humo y dejamos el objetivo principal que era un área terapéutica y empiezan a brincarnos, a brincarnos. Esa vieja definición de la OMS tan churra que dice que salud es el completo bienestar físico, mental y social, de verdad, o sea, una definición tan chafa, porque un completo bienestar de qué, contra qué y de quién. De una persona que vive en el África la comparo con un latino, o la comparo con un ario, o la comparo con un australiano, pues son diferentes fenotipos, son diferentes genéticas, son diferentes cargas. Sus hábitos no son igual a los míos. Por lo tanto, su desarrollo es muy diferente al mío, el de un judío, de un musulmán, de un católico, de un americanista, pues al final de cuentas sí es completamente diferente. Bienestar físico, mental. De verdad, queremos a toda la humanidad homogenizarla en un solo pensamiento y sentirnos que somos los dueños del mundo y que decimos que está bien, que está mal. Porque, por ejemplo, para los europeos tienen una serie de costumbres que los latinos a veces podríamos no entender, igual los orientales. Y ninguno está bien ni ninguno está mal. Cada quien es de acuerdo a la cultura que ha ido teniendo. Pero entonces, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar mal? En nuestra conducta, en nuestro estado mental, en nuestra forma de relacionarlos. Los japoneses son muy secos, muy fríos, y por eso son personas desapegadas que ni te le acerques. Los latinos que somos más apapachadores, que somos más, como diría don Paco Stanley, somos más enjundiosos, pues ¿a poco somos tan maníacos y somos tan sobreexpresivos? Pues no, al final de cuentas son entornos que han ido modificando o moldeando más bien nuestra conducta. Y entonces, ese completo bienestar físico, mental y social no es más que una pifia, porque sí tendremos que irlo tropicalizando. Y retomando con esto, al final de cuentas, un abuso en los auxiliares diagnósticos me va a generar que el paciente tenga mayor consumo de recursos, que los servicios estén sobrecargados, que se estén incrementando los tiempos de espera, que haya un incremento en el gasto sanitario, un insuficiente uso, perdón, un ineficiente uso de los recursos de los servicios hospitalarios y que al final de cuentas, ¿en qué se va a reflejar? En una disminución de la oportunidad diagnóstica para nuestros pacientes que deberíamos de considerar como prioritarios. Y aquí no hay pacientes, sí hay pacientes que tengan su urgencia, pero no hay pacientes de primera, ni de segunda, ni mucho menos de tercera. Todos los pacientes merecen todo nuestro respeto y con base en eso sí tenemos que ver qué es lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Existe algo hoy en día que es el choosing wisely, que es el elegir sabiamente. Es una iniciativa porque este problema nosotros ahorita nos estamos viendo los unos a los otros y no habrá quien de los médicos diga, es que está hablando de fulanito, está hablando de tal institución, está hablando, porque eso les pasa ya a los de
a los del ISSSTE, les pasa a los del seguro, les pasa a los de salubridad, qué sé yo, ¿no? No, esto le pasa en todo el mundo. Por eso surge este concepto de elegir sabiamente, porque es una iniciativa internacional para tratar de ir poco a poco concientizando a los médicos tratantes, a los clínicos, en reducir lo que son los estudios y los procedimientos que van a terminar siendo innecesarios para que haya una verdadera medicina basada en evidencias. Le pido este estudio porque estoy sospechando de esto, estoy justificando qué necesito para, qué es lo que estoy tratando de, ya sea confirmar o confrontar o de plano rechazar. No solicitar estudios sin indicación clínica y sobre todo ver qué es lo que tiene el paciente, porque me ha tocado ver que ya el paciente llega con sus estudios de salud digna a los hospitales del sector privado, del sector público, y dice, es que estos no me sirven, le tengo que volver a hacer otros, y dice uno, santo Dios, o sea, si ya te está llevando esos, pues a lo mejor no estarán todo, a lo mejor sí tendrá sus bemoles, pero el clínico debe de tener el criterio de decir, bueno, me trae esto ya, no lo tomo como que sea la panacea, pero sí me va a permitir una aproximación de cuál es la situación. Si ya me trae una glucosa del Chopo, o me trae de Laboratorio Soriart, o me trae la glucosa de Salud Digna, pues bueno, ya, o sea, si me trae, por ejemplo, 130, pues si el laboratorio del hospital me va a marcar 140 o 120, de todos modos es un paciente que ya me está diciendo que algo tiene. Entonces mejor le voy a hacer otros estudios que le vayan complementando y que me vayan acercando más y le evito repetirle la glucosa, por poner un ejemplo, ¿sí? Por eso les digo, hay que priorizar la historia clínica y sí decirle al paciente, porque el paciente es que tiene que hacérmelo, es que tiene que hacerme esto otro. Espérese, vamos a ver qué es lo mejor para usted y qué sí se necesita y tratar de ser empáticos. Si el paciente ya gastó en una salud digna, en un Chopo, en un Oriart, en un Laboratorios Polanco, en Laboratorios Rosita de la esquina, ok, está bien. Vamos a hacerle estudios que complementen mi sospecha clínica. Si el paciente tiene una lumbalgia aguda, pues no le voy a solicitar un estudio, una tomografía, una resonancia magnética que no esté justificada. Hay pacientes que tienen una, una esofagitis por reflujo e inmediatamente quieren que se les haga una panendoscopía. Y pues si no está sangrando, si no tiene datos que me hagan sospechar de que tiene un esófago de Barrett, si no está teniendo melena, si no está teniendo si no está teniendo rectorragia y todo, pues veo inútil que se le haga una endoscopía, una colonoscopía. Sí debo de tener cuáles son mis criterios de sí la utilización y la no utilización. Y repito esto de que no repetir estudios sin que tengan verdaderamente indicación. Yo aquí les voy a poner un pequeño caso clínico. Es una mujer que tiene dolor de cabeza, una cefalalgia. Es una mujer de 32 años con cefalalgia tensional de 2 semanas, con una exploración normal y sin datos de alarma. Alguien que guste comentarme, ¿le haría o qué estudio le mandaría a hacer? Normalmente se esperaría que pudieran muchos pensar en hacer una tomografía de cráneo, en una resonancia, en estudios que no tendrían mucho sentido. La mayoría de los pacientes con cefalalgia no requieren de momento estudios de imagen, sobre todo si no existen signos de alarma, que esté convulsionando, que tenga pérdida del estado de despierto, movimientos anormales, parestesias, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Pues al final de cuentas la historia clínica y la exploración física. En el segundo caso del paciente que tiene lumbalgia, ¿qué se le solicitaría? Si es un hombre de 40 años con dolor lumbar de 5 días
que le duele la espalda tras cargar objetos pesados. Para este caso, pues no requeriría estudios de imagen inicial, sería irlo evaluando poco a poco y ya en todo caso ver qué es lo que va a requerir este paciente, pero conforme se vaya, ¿cómo decía este maestro? Se vaya descarando la enfermedad. En este otro caso, es un nódulo tiroideo que nos lo reportan como un TRAS3. Primera pregunta, ¿qué le vamos a hacer? Una biopsia por aspiración con aguja fina, le haríamos una gamografía, una tomografía por emisión de positrones, ¿qué le haríamos? Es un nódulo tiroideo, me lo están tipificando radiológicamente como un TRAS3. Pues en no todos los nódulos requieren biopsia, las biopsias no curan, sería estarlo manteniendo en observación, regularmente debe de ser, viéndolo en su contexto clínico, evaluar el tamaño del paciente e irle dando seguimiento. Si el tumor involuciona, pues ya le hicimos. Y si el tumor empieza a progresar, empieza a tener datos de fibrosis, que tiene invasión capsular, que tiene, que amenaza o que ya empieza a tener, afectaciones ganglionares, bueno, entonces sí ya paso dos, pero muchos de estos tumores van a quedar así en el perfecto, pues como parte de la anatomía del paciente. Igual, no todos los fibroadenomas deben de someterse ni enuclearse, ni deben de eliminarse, ni de estarse mandando a patología. Muchas veces hay mujeres que lo pueden estar teniendo, salvo que ya le esté generando, que empiece a crecer, que empiece a sentirse, que se empieza a sujetar a planos. Bueno, entonces dice uno, hay que ver que no sea otra cosa, y hasta entonces se va a recurrir a la escisión, se va a requerir de otras cosas. Igual, las biopsias gástricas que son enviadas al servicio de anatomía patológica y que nos dicen lesión, pues sí, aquí es donde vale la pena, pues preguntarle al clínico qué tipo de lesión me estás sugiriendo, qué lesión tiene. ¿Es una lesión exofítica? ¿Es una lesión úlcero-infiltrante? ¿Es una lesión ulcerativa? ¿Es una lesión que va increciendo? Pues entonces sí vemos que tiene y trataremos de entender cuál es el contexto. ¿Cuál va a ser el algoritmo para solicitar un auxiliar diagnóstico? Pues primero, cuando estamos con el paciente, lo primero que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cuál es mi diagnóstico presuntivo? ¿Cuál es la pregunta clínica que realmente deseo responder? Y con base en lo que yo le mande, lo que me mande, va a cambiar la terapéutica que voy a emplear. ¿Existe un estudio que sea más sencillo, menos costoso y menos riesgoso? Ojo con esto. Hemos agarrado mucho a choteo las guías clínicas, pero hoy por hoy esos son guías. No nos dice que tengamos que seguir obligadamente ese curso terapéutico, pero sí es para irnos dando la idea por dónde debemos de ir atacando el problema, cómo lo voy a interpretar. Y si dos preguntas de estas que les planteé son negativas, pues hay que reconsiderar entonces solicitar el estudio que estoy pensando de primera intención. Y les dejo esto como una forma para llevar a casa, para quedárselo de recuerdo. Uno, la historia clínica seguirá siendo el principal auxiliar diagnóstico. Seguirá siendo aquello que me va a permitir tener más el conocimiento del paciente, que me va a permitir comunicarme mejor y que al paciente le va a dar mayor la seguridad de que lo estoy escuchando y de que lo estoy atendiendo. Tenemos que considerar que mandarle un montón de estudios nos va a confundir peor y nos va a llevar a malos diagnósticos. Sí tenemos que ser bien precisos en lo que vamos a pedir. Y recordemos que el verdadero diagnóstico va a aparecer cuando hacemos una medicina integral, multidisciplinaria. Ya no debemos de ser los médicos todopoderosos que le vamos a dar al paciente la salud. Vamos a ser el servidor
que le está ofreciendo un servicio para poder estar en mejores condiciones. Debemos de considerar que el paciente debe de ser el centro en la toma de decisiones y que al final de cuentas ya les planteé cuáles son las preguntas que deben de considerar y que los estudios obedezcan a que esos estudios van a ser necesarios. Y en conclusión, el uso racional de los auxiliares diagnósticos va a mejorar la calidad de la atención, va a permitir que el paciente sienta más seguridad y más empatía y que sienta que su médico lo está escuchando, lo está tomando en consideración, va a reducir todo lo que es los costos institucionales, va a disminuir los tiempos de espera y por lo tanto va a ser una mejor calidad de una medicina que verdaderamente va a estar basada en evidencia. Pues esto sería de mi parte lo que tengo que compartir. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran comentar. Muchas gracias, doctor. Muchas Pues gracias por sus reflexiones en su amplia experiencia. Mire, aquí en el chat, de hecho, le habían empezado ya a poner también respuestas a las preguntas. Y sí, la mayoría de los doctores pusieron, pues, no hacer nada, monitorear, ¿no? Y creo que, sí, pues, es muy importante eh, tener esta conciencia, ¿no? De que, como dice, creo que hay que tener en cuenta que menos a veces es más, ¿no? sí, Como dicen, el que busca encuentra y a veces solo vamos a hacer que el paciente se angustie más de algo pequeñito que tenía, pensar en que ya está más grave. Y ahí se me vino una pregunta a la mente, doctor. sí. Hablando de todos los laboratorios, ¿no? Que realmente ¿qué tan confiables son los laboratorios que hay hoy en día? Porque están tratando de abarcar, pues, dar muchas promociones y no sé en realidad cómo sabemos, a veces pues el paciente va donde quiere, pero muchas veces también sugiere y no sé realmente, muchas veces hay entre laboratorios, ya que tienes toda esa carpeta con la que llegan, hay pues datos muy diferentes, ¿no? Que creo que también lleva a que muchas veces se digan, pues ve a un tercero para ver si encuentras algo en común. ¿Cómo, qué pensaría usted como médico de qué podemos hacer en ese aspecto? Fíjese que aquí lo que hemos estado comentando, el realmente hacer una buena historia clínica, le explico por qué. Me tocó en la práctica profesional, de repente una mujer que estaba cursando su embarazo, bien. El problema fue que cuando su ginecólogo le mandó a hacer una serie de estudios, brincó que la paciente tenía glucosuria. Pues lo primero que dijeron es que está desarrollando diabetes gestacional y empezaron con una serie de cuestionamientos. Por fortuna, el ginecólogo dijo, no me hace sentido, no estoy conforme, de un laboratorio ampliamente conocido. Y y lo que hizo fue, pues a pesar de que no gusta mucho de estar repitiendo, pero sí dijo, ¿sabe qué? Este estudio pues, no me checa, o sea, porque todo estaba bien, todo el panel estaba bien, pero esa parte como que le hizo ruido y fue la que específicamente pidió la repetición. Al estar indagando, al parecer, por cuestiones secretariales, desconozco yo qué pasó, pero pues, no le hice, o sea, no eran, hubo una confusión de frascos y lamentablemente hicieron este reporte. Obviamente le generó angustia al paciente. A veces tenemos que entender que ese es el riesgo de sobrecargar hasta los laboratorios particulares, porque si se tuviera menos carga, habría mejores controles de calidad. Y no es que haya laboratorios buenos o malos, la verdad es de que hay circunstancias que hacen que un laboratorio cometa alguna clase de error, a veces subestime o sobreestime un proceso. Entonces, no es tan, yo he visto laboratorios heroicos de Chopo, por decir un ejemplo, perdonando
el comercial, he visto diagnósticos, bueno, no diagnósticos, he visto estudios heroicos, pero también he visto, pues, a veces que la riegan en algunos procesos. Conclusión, ¿Chopo es malo por los errores que se cometen? Pues no. Al final de cuentas es una práctica, pues es una práctica profesional que está sobresaturada. ¿Chopo es muy bueno por los casos heroicos? Pues tampoco. Como diría esa filósofa mexicana, ni princesa ni esclava, simplemente laboratorio. No, no es cierto, pues al final de cuentas, son parte de los errores que inclusive nosotros como profesionales de la salud, pues son situaciones involuntarias. Claro, hoy tienen otra repercusión, hoy tienen otros problemas y hoy tienen otra serie de consecuencias, pero no hay héroes ni villanos, hay práctica profesional. Recordemos que el único que no se equivoca es el que no diagnostica, el que no trabaja. Entonces, Eso sí. no satanicemos, es parte de nuestra labor del día a día. Claro, tiene razón. Y de hecho creo que ya no hay ni una sola vez en que yo recuerde haber ido a un laboratorio a tomarme algunos análisis en los que no tenga que esperar muchísimo tiempo, ¿no? Ya es como normal encontrarlos a full. Entonces creo que tiene razón, ¿no? También si cada vez pedimos lo suficiente, va a hacer que haya menos equivocaciones, ¿no? Por esta carga. Mire, por aquí tenemos en el chat. Lo felicitan, excelente ponencia, felicidades, gracias por hacernos conciencia y solicitar lo estrictamente necesario. Y si no sé qué es, mejor derivarlo también a otra especialidad, Sí, ¿no? Que creo que también, sí, pues es válido. Sí, ya la medicina en donde un solo médico puede tomar todas las decisiones es muy arriesgado. Ahí sí arriesgamos al paciente. Yo a veces, y lo he hecho, ¿eh? Y más de las ocasiones que se podría decir, en donde yo como patólogo digo, chin, en la torre, pues no sé, por algo que entre patólogos en la vieja escuela del Hospital General, mi alma mater, estábamos dando la sesión y alguno de los adscritos nos preguntaba, doctor, ¿y qué opina de esto? Y empezaba uno, pues se ponía uno nervioso y empezaba uno a inventar, y decía, la respuesta es, no sé, y se calla usted. Y de repente sonaba medio agresivo, medio feo. Con el paso de los años he aprendido a darles la razón, porque más vale decir, no sé, por decir no sé, pues no va a pasar nada. Si yo a usted como mi paciente le digo, no sé, pues la voy a mandar con quien sí sepa. Y usted pues, no me va a demandar porque yo le diga no sé. No tengo la obligación de saberlo todo. Pero si yo le digo que sí sé y la riego, eso sí es una responsabilidad. Y eso sí es falta de ética. Y eso sí me puede llevar a condiciones penales bastante serias. Entonces claro, el médico no sabe, pero sí tiene la obligación de ser humilde y de decir, pues, no sé. claro, y creo que dijo usted algo muy importante, ¿no? También saberse acercar, eh, pues también a lo mejor a los laboratorios incluso, porque estamos en una época en la que salen y salen pruebas que no conocemos, entonces a lo mejor acercarnos a los mismos laboratorios y decirles, oye, tengo un paciente así, ¿cuál es la prueba adecuada, no? Muchas veces a lo mejor también ir por ese lado y no mandar todo un perfil completo si no es necesario, ¿no? Em, Claro. por aquí también nos dicen, igual, muchas gracias por su ponencia. Le mandan, mire, tenemos gente, por ejemplo, de Oaxaca, excelente actualización, gracias, doctor Morales. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Y bueno, también dicen aquí, gracias a Alianza Médica por mantenernos actualizados. Aquí le dicen que le encantó a la doctora Marisela cómo define la salud. Eh, y bueno, también aquí dicen, en ocasiones los que solicitan más estudios sofisticados son los mismos especialistas, aunque ya tengan incluso el diagnóstico, ¿no? También. ¿Sabe? Perdón Sí, que le interrumpa. Lo que sí veo muy lamentable es la práctica deshonesta que hacen muchos laboratorios que llegan con los médicos y les dicen, te doy el 20% de participación. Espérate, o sea, digo, si se la quieres dar, pues estás en tu derecho, o sea, y a uno como médico, pues un pesito más no me cae mal a la bolsa. Está bien, pero no por eso voy a mandarle al paciente toda una gama de estudios,
para que a mí me den un pesito. Esa es la parte que desearía no fuera. Y muchos laboratorios, muchos gabinetes de rayos X, muchos laboratorios clínicos y otros, Ujú. incurren en esa práctica, que no debiera de ser, pero que también hay que considerar que se hace. Esa no me la sabía, yo lo sabía con prescribir cierto medicamento. Si llegué a ver como te mando hasta de vacaciones a Cancún o algo si me sacas tantas unidades, Ah, sí. pero Esa es otra historia. esa es otra. Pero sí, qué triste, ¿no? Creo que al final de cuentas todos en algo somos clientes de algo, ¿no? Esto es salud, pero en algo la pagas. Entonces, pues sí hay que hacer conciencia. Aquí también dice la doctora Rosa María que le hizo recordar a los grandes clínicos que fueron sus maestros en la facultad, Mm. que ponían como última alternativa los estudios clínicos y no exigían diagnósticos, ¿no? Entonces, pues sí, poner más confianza ahora sí que en nosotros mismos, en las manos, ¿no? En el instinto, este, que bueno, yo no me sabía tampoco la de todos los hoyos, pero bueno, muy, muy simpático, doctor. La verdad es que, todos, pues creo que lo que más pasó aquí es que nos deja esa idea de pensar en qué están dando. Dicen aquí, dice, si mandas medicamento, ya dicen, si mandas medicamento te mandan de viaje. Sí, hacen de todo, Eh, pero creo que pues hay que estar muy conscientes de la parte de dar un servicio y le agradecemos infinitamente este recordatorio y, y pues bueno, poder seguir nosotros actualizándonos y tener siempre pues ese acercamiento con todos los otros especialistas yo creo que con los laboratorios, o sea, cualquiera puede echar una llamadita, oye, tengo tal. Entonces, a ver, aquí dice el doctor Jorge Navarro, actualmente la medicina sí debe ser interdisciplinaria, pero se hace en ocasiones por abuso en las subespecialidades. Claro que si se ocupa hay que hacerlo, pero también las especialidades por especialistas ya no regresan al paciente y no se sí. sabe dónde termina. O sea, híjole, sí, porque también si te mandan con varios especialistas, también el costo de las consultas, entonces hay que encontrar ese balance, me imagino. Sí, sí, Pues me ha tocado a mí como patólogo que de repente, oiga, ¿y con quién me lo manda un paciente? Me manda el médico su caso. Oiga, ¿y qué me recomienda y todo? ¿Sabe que vaya con su paciente y con su médico tratante y que sea él quien le da? Oiga, pero no me recomendaría, vaya con él y si usted quiere, pues tome la decisión que corresponda, pero a veces, mire, de veras, a veces más vale perder un pesito, pero conservar uno algo que hemos estado olvidando, un poquito la ética. Y eso es lo que sí, debiéramos de dominar. sí, qué triste, caray. Dice aquí la doctora Pili Paz, excelente ponencia, creo que es cada vez más complicado ser buenos clínicos. Trabajo en un hospital privado, hay internos de pregrado, los cuales no se acercan al paciente. Ahora todo es chat GPT con ellos. Sí. Híjoles. Y el doctor Israel dice, nosotros somos médicos clínicos, interrogamos, exploramos, planteamos diagnósticos presuntivos, o sea, historia clínica, y si es necesario nos apoyamos en algún estudio para complementar mi diagnóstico y tratamiento. Desgraciadamente, abusamos de solicitar estudios para ver qué sale en lugar de ir enfocados al diagnóstico presuntivo. A veces el paciente llega con 1000 estudios y ya gastó mucho y pues ya ni le alcanza para el tratamiento, ¿no? Este, pues sí, deja mucho que reflexionar, doctor. Creo que antes de escribir cualquier solicitud hay que tener muy, muy en claro que, como dice, hacer esas preguntas de qué es lo que queremos saber, ¿no? Y contestar del paciente. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente que haya estado aquí con nosotros desde su experiencia, le ha tocado ver muchísimo de esto y pues estamos por aquí en contacto con usted y, eh, y pues no sé si gusta decir algo más, doctor, para cerrar la sesión. Pues agradezco a todos su atención, su apoyo, el haberme aguantado y cualquier cosa estamos para servirles. No, muchísimas gracias. Fue un placer, la verdad, tenerlo por aquí con nosotros. Pues Pues con esta grandiosa sesión cerramos esta nueva
plática masterclass de Alianza Médica. Les agradecemos como siempre a todos por su participación y pues bueno, que tengan una hermosa noche. Nos quedamos con un videíto y que descansen. En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y posbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado, una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos, Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado.